Hola mis queridos amantes de la costura, bienvenidos a mi canal Aquí Estilos. Yo, Andreina Rivero, y hoy les traigo un excelente video que sé que les va a encantar. El día de hoy estaremos hablando todo lo relacionado a la diversidad de agujas que podemos encontrar en el mercado para utilizarlos en nuestra máquina de coser. Vamos a conocer cada una de las partes correspondientes a nuestra aguja, cómo seleccionar la aguja correcta según el tipo de tela, cómo utilizar las agujas dobles y mucho más. Así que si la costura es lo tuyo, quédate conmigo hasta el final para que puedas disfrutar de una maravillosa clase. Debemos conocer cada una de las partes que conforman nuestra aguja de la máquina de coser. El extremo superior de la aguja se llama tope. Toda esta parte, que es la que va colocada dentro del soporte de la aguja en nuestra máquina de coser, se llama cabo. El cabo de la aguja y nuestras máquinas caseras, por un lado es circular y por el otro lado es plano. Esa es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de colocar o hacer los cambios de aguja en nuestra máquina de coser. Terminado el cabo de la aguja, viene el asta de la aguja, que es la ubicación intermedia entre el cabo y el cuerpo de nuestra aguja. Luego viene la punta de la aguja y el orificio por donde introducimos el hilo se llama ojo. Existen muchas marcas de agujas que pueden ser utilizadas en tu máquina de coser. Yo te recomiendo que la aguja sea siempre Singer original o en tal caso esta marca, que es una marca alemana, también es de muy buena calidad. Cuando vayas a comprar agujas Singer, procura que sean realmente originales, que traigan el sello Singer y que diga marca registrada por la compañía Singer. Existen muchas copias de aguja que no funcionan correctamente en tu máquina de coser. Hay unas agujas en donde el cabo de la aguja es amarillo o dorado, como estas que vemos aquí. Estas agujas son conocidas como las agujas punta de bola. Su código es el 2045. Ellas se identifican con un código que es el 2045. Estas agujas se conocen como agujas punta dorada, punta de oro o punta de bola. Estas agujas son ideales para trabajarlas con las telas elásticas. La punta de esta aguja no es biselada, lo que permite que la aguja no rompa ni corte los hilos elásticos de nuestras telas elásticas. Ella lo que hace es separar los hilos y entra a la tela sin romperlos. Esta aguja es necesario que la tengas dentro de tu kit de costura para trabajar todas las telas elásticas, ya que con ellas minimizas el salto de puntada, además de no romper la tela en la estructura de sus hilos elásticos. Luego tenemos otras agujas que son totalmente plateadas, como estas que tenemos aquí. Estas son las agujas conocidas con el código 2020. Son agujas cuya punta es biselada, es decir, tiene filo en la punta y están diseñadas para cortar la tela mientras entran y salen cuando estamos cosiendo. Estas son agujas que se deben utilizar en telas planas. ¿Cuáles son las telas planas? Todas aquellas telas que no estiren, como por ejemplo la popelina, la permalina, el rayón, el chifón, etc. Todas las telas que no estiran son telas planas. Entonces así ves que tenemos dos grandes grupos de agujas que son las 2020, que son utilizadas en telas planas,
y las 2045, conocidas como punta dorada, punta de oro o punta de bola, que son utilizadas en telas elásticas. Cuando no realizamos una selección correcta de nuestra aguja, nos va a ocurrir los saltos de puntada, como estos que tenemos aquí. Esto puede ocurrir cuando utilizamos una aguja que no es original, una aguja que se encuentra despuntada, es decir, dañada, o una aguja que no es la indicada para el tipo de tela. En la cajita de información te voy a dejar una guía donde te voy a explicar qué tipo de aguja puedes utilizar con cada tipo de tela. Dentro de cada grupo de las agujas existen los grosores de las agujas. Ellas pueden venir desde 8 milímetros de grosor, siendo esta la más delgada, hasta 18 milímetros de grosor, siendo esta la más gruesa. La más delgada, la de 8 milímetros, la vas a utilizar en telas muy delgadas, que pueden ser, por ejemplo, como el chifón, el diopiovelo o el rayón. Y si estamos hablando de una aguja número 18, entonces inmediatamente pensamos en una tela de blue jean o de tapicería. ¿Cómo comprobar si tu aguja está en perfectas condiciones? Muchas veces las agujas se nos deterioran y en la punta van perdiendo el bisel. ¿Qué hacemos con esas agujas? Yo particularmente no las descarto. Simplemente tomo una lima de uñas, limo la punta de la aguja y compruebo con una tela delicada que ya la aguja esté en perfectas condiciones. ¿Cómo sé que la aguja está en perfectas condiciones? Porque la tela no se me daña. Como las medias panties, cuando algo agarra alguno de sus hilitos, vemos que el hilo de la tela, del hilo de la media, se arrastra. Lo mismo pasa cuando la aguja se encuentra despuntada. Cuando introducimos la aguja en la tela, vemos cómo arrastra alguno de sus hilos y se daña. Las agujas, aparte de perder el bisel, ellas pueden irse deformando y eso va a depender de tu técnica de costura. Te recomiendo que visites mi video de las 10 reglas de oro de costura, donde te doy algunos tips importantes de la técnica correcta para coser. ¿Cómo comprobamos que nuestra aguja está totalmente derecha y no presenta ninguna imperfección en su forma? La vamos a colocar sobre una superficie plana y vamos a observar que entre la mesa y la aguja no existe ninguna luz o alguna separación entre la aguja y la mesa que nos indique que la aguja esté torcida. Esta aguja está perfectamente derecha porque ella está totalmente acostada sobre la mesa. Esta es una aguja que podemos seguir utilizando. Si esta aguja presentara algún doblez o alguna torcedura, debemos descartarla de inmediato. Tenemos también las agujas dobles. Estas agujas dobles son excelentes para trabajarlas en nuestra máquina de coser casera, ya que ellas nos simulan una costura parecida a la que se realiza con una máquina que se llama collaretera, en donde por la parte superior tenemos una costura recta paralela, ya que tenemos dos agujas, y por la parte posterior tenemos una especie de sobrehilado que remata el borde de la tela. Estas agujas las podemos utilizar para realizar algunos acabados como los ruedos o costuras decorativas sobre nuestras piezas. Ellas vienen en 3 medidas diferentes. La primera medida es una separación entre una aguja y la otra de 2 milímetros. Este es ideal para trabajarla en piezas pequeñas como la ropa de bebé o ropa de niños. Luego tenemos esta, cuya separación entre ambas agujas es de 3 milímetros. Podemos utilizarlas en ropa para niños escolares. Y luego tenemos
esta otra aguja cuya separación entre cada aguja es de 4 milímetros. Esta aguja es ideal para trabajar ropa de adultos o traje de baños, ropa interior para todo lo que es la parte de engomado. Esta aguja debe ser utilizada con 2 carretes de hilo. Realizamos nuestro proceso de enhebrado de nuestra máquina de coser como normalmente lo hacemos, con los 2 hilos en este caso, y cada hebra va insertada en cada una de las agujas. Es importante que tengas en cuenta que lo ideal para trabajar esta aguja es en costura recta. Si piensas utilizar zigzag con esta aguja, te recomiendo que no lo hagas en principio, porque al tener esta separación entre una aguja y la otra, cuando haga la costura tipo zigzag, va a chocar las agujas, dependiendo del tamaño del zigzag que hayas seleccionado. Las agujas pueden chocar con la placa de tu máquina y se pueden partir. Recomendación importante: utilizar las agujas dobles con puntada recta. El largo de puntada lo seleccionas según lo que tú desees hacer y como más prefieras. El orden en nuestros talleres es sumamente importante de mantener, ya que tenemos muchos accesorios y a veces no sabemos cómo organizarlos. Te recomiendo que si puedes conseguir un maletín como este para el guardado de tus agujas, es ideal, ya que en cada compartimiento no solamente puedes guardar tus agujas y puedes identificar el tipo de aguja y el calibre de la misma. Puedes guardar broches y cualquier tipo de accesorio que quieras conservar de manera organizada. Si no tienes la posibilidad de conseguir un maletín como este, puedes utilizar cualquier cajita que te sirva para organizar tus agujas. Esta es una cajita de pilas, esta es otra cajita. También suelo guardar las agujas que estoy utilizando, identificadas con un marcador, en este tipo de estuchitos. Y puedes utilizar cofrecitos para guardar tus agujas de coser a mano. En fin, cualquier cajita que consigas, sea de plástico, sea de cartón, te sirve para organizar de manera muy ordenada tus materiales de costura. Bueno, mis queridos amantes de la costura, y hemos llegado hasta el final de la clase del día de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad los consejos y tips que te he dejado en este video. Si quieres ver más tutoriales sobre materiales y herramientas de costura, escríbemelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito. Recuerda compartir este video en tus redes sociales para que otras personas puedan aprovechar de esta maravillosa información. Gracias por estar aquí.